salmo que es el que nos corresponde. En este salmo vamos a aprender lo que nos enseña la Escritura acerca de cómo obtener ayuda en el conflicto. Este es uno de esos salmos que son conocidos como los salmos reales, porque está centrado en la figura del rey. Cuando se hace aquí una súplica, cuando se pide aquí ayuda, es una ayuda que proviene del pueblo de Dios en favor del rey. Este salmo lo escribió David. David era rey, era el rey. Y creo yo que podríamos decir, hermanos, que este salmo es una forma en que David le está enseñando al pueblo, David que era un profeta, ¿no? Le está enseñando al pueblo cómo pelear las batallas. Porque además de rey, David era un guerrero. Como rey tenía él que ser un guerrero. Él tenía que salir a las batallas. En los momentos de conflicto y de dificultad, él necesitaba la oración, la intercesión del pueblo de Dios. De la misma manera que Pablo siempre, insistentemente, pide las oraciones del pueblo de Dios. También David, aquí, nos está diciendo que debemos de orar por los que están en eminencia. David era el rey, estaba en eminencia, necesitaba la oración del pueblo de Dios. Así que lo que vamos a encontrar acá es una especie de manual en el cual David instruye al pueblo de Dios cómo orar, cómo pedir por el rey. Y luego David se une a la oración del pueblo y celebra también y expresa su confianza de Dios en el conflicto. Y luego unidos termina el último versículo, termina todos, el rey y el pueblo terminan manifestando su fe en el conflicto, unidos. Así que vamos a considerar este salmo, el cual nos habla de la ayuda en el conflicto. De los versículos 1 al 5 encontramos una súplica a Dios en el conflicto. Los versículos 6 al 8 encontramos la confianza a Dios en el conflicto, y en el versículo 9 encontramos a todos unidos en fe en el conflicto. Leamos: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda, Jehová, todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva, Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Amén. Los primeros 5 versículos, como ustedes notarán, es la súplica del pueblo de Dios en favor del rey en el día del conflicto. Jehová te oiga en el día del conflicto. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando el pueblo de Dios. Probablemente está hablando un sacerdote, pero en nombre del pueblo de Dios. Esta es la oración del pueblo de Dios a favor de su rey en el día del conflicto. Y cuando analizamos los primeros 5 versículos, hermano, en esta oración hay 9 peticiones, 9 súplicas. Jehová te oiga, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario, desde Sión te sostenga, haga memoria de tus ofrendas, acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón, cumpla todo tu consejo. Y al final del verso 5, conceda a Jehová tus peticiones. Son 9 peticiones, 9 súplicas, o más bien es una súplica con 9 peticiones. Lo que esto indica, hermanos, es la insistencia, la persistencia del pueblo de Dios, pidiendo, buscando ayuda, buscando el oído de Dios, buscando defensa, buscando el sostén de Dios,
buscando que Dios haga memoria y acepte el holocausto, la adoración del rey. Que el Señor le dé conforme al deseo de su corazón, que cumpla su consejo, que le conceda todas sus peticiones. Insistencia, persistencia. Y eso es algo que el Señor Jesucristo nos enseña. Cuando Él habló aquella parábola de la viuda, Él comenzó diciendo, o más bien el evangelista Lucas, dice que el Señor contó una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y de no desmayar. Y cuando al Señor le pidieron que les enseñara a orar, uno de sus discípulos le pidió en nombre de los demás que les enseñara a orar. El Señor les dijo que debían de orar conforme al Padre Nuestro, a lo que nosotros conocemos el Padre como el Padre Nuestro. Pero además les contó una parábola, la parábola de un amigo que fue a la medianoche a buscar pan para otro amigo que había llegado de visita. E insistió tanto que el amigo que estaba ya acostado con su familia se levantó y dijo: para que no me siga molestando más, yo le voy a dar el pan. No le dio el pan porque se lo quería dar, se lo dio por la insistencia del amigo. Y la enseñanza allí es que nosotros debemos ser insistentes, persistentes, no debemos desmayar en nuestra súplica. Aquí hay una súplica con 9 peticiones, y las 9 peticiones, hermanos, son una reiteración de lo mismo. Vean ustedes conmigo, en el verso 1 dice: Jehová te oiga en el día del conflicto. En el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario, desde Sión te sostenga, haga memoria de todas tus ofrendas, acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón, cumpla todo tu consejo. Ellos le están diciendo al rey lo que ellos le están pidiendo a Dios, lo que están deseando de parte de Dios para el rey. Porque este es el rey David, que tiene que salir probablemente a una batalla. Aquí no dice exactamente qué batalla es, ni dice qué conflicto es, pero este era un guerrero de Dios, que peleaba las batallas de Dios, como Pablo, que peleaba las batallas de Dios desde la cárcel, desde los desiertos, en las iglesias, en las circunstancias diversas en las que tenía que verse envuelto y las que tenía que enfrentar por causa del evangelio. Y el rey David también peleaba las batallas de Dios. Y el pueblo acá está suplicándole a Dios, pidiéndole a Dios. Y le está expresando al rey ese deseo que ellos tienen como pueblo delante de Dios. Jehová te oiga, Jehová te defienda, el nombre del Dios de Jacob te defienda en el día del conflicto. Te envíe ayuda desde el santuario, desde Sión te sostenga. Haga memoria de tus ofrendas y acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios Jehová, o conceda Jehová todas tus peticiones. Suplicándole a Dios en el conflicto, expresando el deseo de la ayuda de Dios, del oído de Dios, de la defensa de Dios, del agrado de Dios, de la respuesta de Dios al deseo del corazón, de la respuesta de Dios a las peticiones. Eso es un espíritu de oración, eso es un espíritu de intercesión. Eso es lo que el pueblo de Dios debe estar haciendo constantemente, suplicando, en este caso por el rey. En el caso de la iglesia, nosotros debemos de orar por los ministros de Dios, por los pastores, por los predicadores, y debemos de orar los unos por los otros. Y esto es lo que debemos de pedir. Y con esta actitud debemos de hacerlo, con una actitud de insistencia, de persistencia, de dependencia total y absoluta. Aquí la súplica es a Dios, a nadie más se le está pidiendo. Aquí no se está confiando en absolutamente nada, ni en nadie, sino en Dios. Jehová te oiga. El Dios de Jacob, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Él que te envía ayuda desde el santuario, que desde Sión te sostenga. Que Él haga memoria de tus ofrendas y que acepte tu holocausto, que Él se agrade. Esa es la súplica, ese es el deseo, esa es la petición, esa es la actitud. Que Dios se agrade, que Dios escuche, que Dios defienda, que Dios venga a nosotros, que Dios nos sostenga, que Dios nos ayude. Es a Él
es con insistencia, es en una súplica por el rey, es una oración de intercesión lo que estamos viendo acá. Que te dé conforme al deseo de tu corazón, que cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación, alzaremos el pendón en el nombre de nuestro Dios. Hermanos queridos, esta es la manera en que se enfrentan los conflictos. Esta es la forma de enfrentar los conflictos. Frente a ejércitos más poderosos que nosotros, frente a circunstancias fuera de nuestro control, cuando nosotros no podemos hacer nada humanamente, tenemos el recurso de la súplica, de la oración. Tenemos el recurso de la oración de nuestros hermanos a nuestro favor. Tenemos el mandato de interceder los unos por los otros, de orar los unos por los otros. Y esto es lo que debemos pedir. Con esta actitud debemos pedirla. Y debemos pedírsela a Dios y solamente a Dios. Esto es lo que encontramos acá. Súplica a Dios en el conflicto. Suplícale al Señor. Pídele a Dios. Busca de Él tu ayuda. Busca en Él tu protección. Busca de Él la defensa. Él es el que te defenderá. Busca de Él la ayuda. Que sea Él el que te sostenga. Y busca que le agrades. Que haga memoria de tus ofrendas. Que acepte tu holocausto. Que te dé conforme al deseo de tu corazón. Pero claro, hermanos, el deseo del corazón de un hombre y de una mujer piadosa es conforme al deseo de Dios. El Señor Jesucristo le dijo al Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Esto es lo que yo quisiera, pero lo que yo más quiero es que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Ayuda en el conflicto. ¿Cómo nosotros podemos obtener ayuda en el conflicto, hermanos? ¿Quién nos puede ayudar? ¿De dónde vamos a obtener nosotros ayuda? Bueno, el resto del Salmo nos instruye al respecto. Aquí, en los versos 6 y al 9, al 8, el salmista manifiesta, el salmista manifiesta la confianza del pueblo de Dios, que ya unido con su rey, se expresan de esta manera. Dice: ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Cuando dice el ungido, se refiere al rey. Porque acuérdense, estamos hablando de la súplica del pueblo por el rey. Y ahora parece que el rey es el que está hablando. Los salmos son así, hermano. De repente está hablando un personaje y de repente habla otro. Son como un diálogo. Y entonces en el verso número 6, ya no es el pueblo el que está hablando, ahora está hablando el ungido. Y está reconociendo que Dios lo ha salvado por la oración del pueblo. Dice: ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos, porque no está orando solo. ¿Cuánto valor tienen las oraciones intercesoras de nuestros hermanos? ¿Cuánto valor tiene, hermanos, que nosotros oremos los unos por los otros? Cuánta importancia, cuánta necesidad de que el pueblo de Dios ore por sus pastores, por sus predicadores, por sus hermanos, por sus hermanas, por la iglesia, que oremos los unos por los otros. Ahora el salmista dice: ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros. Aquí el rey se está uniendo al pueblo y está expresando que el pueblo de Dios, el rey y el pueblo, en nuestro caso, los oficiales de la iglesia y el pueblo, todos unidos, mientras que otros confían en carros, mientras que otros confían en caballos, dice: nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos
y estamos en pie. Puede ser que tengan victoria temporal, que les vaya bien en un momento dado, pero al final flaquearán, al final caerán. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Los mozos se fatigan, los jóvenes se cansan, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es lo que está expresando aquí el salmista, el rey, el pueblo. Ellos confían en carros, mas nosotros, en el nombre de Jehová, del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos confían en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean, ellos caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Esa es la confianza, y esa confianza es sobrenatural. Esa confianza la da Dios a los que claman, a los que buscan de Él la ayuda, a los que aún en medio del conflicto se apoyan en Él. Y noten ustedes, hermanos, que aquí está ratificando la actitud que uno encuentra en los primeros 5 versículos. Ellos no están esperando en carros, ellos no están esperando en caballos. Esa no es su confianza. Podríamos poner nuestra confianza, y muchas veces la tentación es esa, poner nuestra confianza en los hombres, poner nuestra confianza en recursos humanos, poner nuestra confianza en aquello que nos pueda ofrecer el mundo, lo que nosotros mismos podamos hacer. Pero el verdadero pueblo de Dios, cuando busca ayuda, cuando necesita ayuda en el conflicto, no puede ni debe confiar en carros ni en caballos. Debe confiar en el nombre del Señor, porque ellos flaquean, ellos caen, pero nosotros nos levantamos, estamos en pie, permanecemos. Salmo 73, hermano, nos habla de la contradicción que uno encuentra en el mundo, de un hombre que sabe que Dios es bueno, y dice eso en el verso 1, Salmo 73, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón, pero en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Aquí hay un hombre que conoce a Dios, que sabe que Dios es bueno, que sabe que Dios responde, que Dios apoya a los limpios de corazón, pero dice, en cuanto a mí, casi se deslizan mis pies, por poco resbalan mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. La prosperidad de los impíos. Muchas veces a los impíos les va bien, tienen éxito, porque tienen carros, porque tienen caballos, ganan batallas, porque tienen carros, tienen caballos. Y este salmista en el Salmo 73 dice, por poco se resbalan mis pies, porque me puse a ver cómo les va bien a los impíos, no tienen congojas, dice en el verso 4, por su muerte. Su vigor está entero, no pasan trabajo como los otros mortales, y continúa con su lamento. Pero en el verso número 17, dice el salmista, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Y este hombre, hermano, el autor del Salmo 73, después de pasar por toda esta angustia, por toda esta perplejidad, temor, envidia, sentimiento de amargura, porque en el verso número 21 dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti, enceguecido por la turbación y por la prueba. Pero en el verso 23 reconoce, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti
nada deseo en la tierra. Esta es la batalla de un piadoso, que se tiene que enfrentar a un mundo contradictorio, a un mundo donde todo parece salir al revés. Por eso en el Salmo 20 nosotros encontramos, hermanos, un instructivo de cómo encontrar ayuda en el conflicto, suplicándole insistentemente, centrados solamente en Él, en medio del conflicto, y confiando en Él, no en caballos, no en carros, no en nuestras fuerzas humanas, sino en Él. Y por último, el verso 9 del capítulo 20, del Salmo 20, termina con una expresión de fe en el conflicto. Salva, Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Salva, Jehová. Esa es una expresión de confianza, pidiendo de Dios la salvación, pero manifestando confianza en que Él va a responder. Que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. La confianza del pueblo de Dios así se expresa, hermano. Se expresa esperando la salvación, recibiendo la salvación, sabiendo que Dios escucha en el día que lo invocamos. Y esta es una expresión que se hace en unidad de fe, en unidad de dependencia, en unidad de clamor, de súplica, de expectativa, de esperanza. El Salmo 20 es un salmo de batalla, pero no se trata de la batalla mientras se está peleando, sino se trata de la batalla antes de pelearla, de cómo nosotros vamos hacia la batalla, de cómo vamos a enfrentar la batalla, de la manera correcta de enfrentar la batalla. La próxima semana, cuando veamos el Salmo 21, vamos a ver, hermanos, que el Salmo 21 es como la respuesta, como el resultado de lo que se pide, de lo que se suplica y del conflicto que vemos en el capítulo 20. El capítulo 20 es de conflicto, el capítulo 20 es de súplica, el capítulo 20 es de incertidumbre, pero de súplica en medio de la certidumbre, y el capítulo 21 es de victoria, la victoria del Rey. Porque eso es lo que sucede. Dios siempre nos dará la victoria, pero no nos la va a dar con nuestras propias fuerzas, sino en la súplica, en medio del conflicto, nos va a dar la ayuda. Oremos. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, por todas las promesas que podemos nosotros encontrar, disfrutar, Señor, y apoyarnos en ellas, por causa de su justicia, por causa de su intercesión, porque Él, Señor, con su sangre selló la fidelidad de aquel pacto que tú hiciste para con tu pueblo. Porque ciertamente, Señor, estamos en una batalla. Es tu batalla, es la guerra por la vida eterna, es la guerra, Señor, por nuestras almas. Oh Padre Santo, a ti nos encomendamos, a ti invocamos, tu nombre invocamos, Señor. Te suplicamos que tú respondas, que respondas a tu pueblo, que respondas a las necesidades en medio del conflicto, Señor. He aquí nuestra súplica, esperando en ti, solamente en ti, Señor, buscando de ti tu oído, tu defensa, tu ayuda, tu sostén. Que tú hagas memoria, Señor, de nuestras ofrendas, que aceptes nuestros holocaustos y que nos des conforme al deseo de nuestro corazón. Responde conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Míranos, Padre amado, míranos refugiados en Cristo, míranos esperando en ti, en tus promesas. Míranos, Señor, en este mundo de conflicto, de batalla, de lucha, de tentación, de pecado, en donde nosotros, Señor, aún nuestro propio corazón nos engaña, en donde Satanás nos trata de acusar, nos trata de inducir hacia el pecado, Padre. En ti esperamos, Señor, en ti esperamos, y por eso te suplicamos. Y por eso, Señor, también te agradecemos y exclamamos con este pueblo, con el pueblo de Dios: salva, Jehová, que tú nos oigas en el día del conflicto. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.
Amén.